Corría el año 1991. Yo llevaba 6 años en una multinacional de publicidad, por entonces la número 1 del mundo. Tenía una buena cartera de clientes, un buen equipo y, honestamente, un buen salario. Pero el ambiente que se vivía en aquel momento estaba enrarecido. Se habían perdido clientes importantes y, aunque eso no me afectaba directamente, oía ruido de sables a mi alrededor, con despidos, amenazas de despidos y una atmósfera tóxica propiciada por un presidente que prefería hacer la vida imposible a algunas personas y que marcharan antes que despedirlas e indemnizarlas. Lo tuve claro. Era el momento de aceptar alguna de las ofertas de cambio que me habían hecho y yo había desestimado. A veces no queda otra para mejorar en el trabajo que largarse. Pero hay más salidas, y hoy te las cuenta Alejandra Vara, una profesional modélica de las millennial que merece ser escuchada. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Buenos días, buenas tardes, Alejandra. ¿Qué tal? Debo decir que conozco, o creo que conozco bien a Alejandra. Le he seguido la pista durante muchos años. He estado cerca en algunos momentos cruciales de su carrera profesional. Pero, Alejandra, prefiero que nos lo cuentes tú. ¿Quién es Alejandra Vara? Una pregunta difícil de contestar. Yo, a nivel profesional, empecé mi trayectoria académica estudiando economía, es decir, que me interesé siempre por el mundo de la economía, de la empresa, del sector público, y siempre mi voluntad fue contribuir al servicio público, digamos. Entonces, como que mi trayectoria ha ido evolucionando, pero siempre ha tenido desde diferentes perspectivas este tema común, ¿no? Empecé trabajando en el Parlamento Europeo, es decir, una parte más política, de contribución a lo público a través de la política. Fue una pasantía durante 6 meses, pero que allí aprendí mucho y estuve trabajando en la parte política. Después de eso estuve trabajando en una de las Big Four, estuve trabajando pero en la parte de consultoría de sector público, es decir, contribuyendo a la parte pública, a partir del sector público, trabajando con entidades públicas desde la empresa, por lo cual me dio muchas perspectivas. Y a partir de ahí evolucioné, que es en mi fase actual, que estoy contribuyendo a lo público, digamos, al valor social a través de la consultoría, a través de las empresas privadas, pero desde la parte de sostenibilidad corporativa, es decir, considerando de que no solamente lo público y lo político es lo que genera valor social y medioambiental, sino que las empresas también son capaces de hacerlo. Por lo tanto, ha sido esto. He ido encontrando mi manera de ir trabajando en esta parte de aportar a la sociedad desde diferentes tipologías de organizaciones, pero siempre un poco con esta tónica. Entonces, ahora estoy en este momento actual. O sea, que empezaste con macroeconomía y has ido hacia el micro, pero con intención macro, ¿no? Con intención de que esto al final tenga una proyección mucho más amplia y mucho más global. Totalmente. De hecho, cuando yo estudiaba empresa en la carrera, a mí no me gustaba nada la empresa. Yo huía mucho, no me gustaba el marketing, no me gustaba la contabilidad, porque en mi cabeza las empresas no podían generar este valor social. Era mucho esta máxima capitalista de maximizar beneficios. En cambio, ahora he descubierto un mundo totalmente diferente en el que realmente las empresas pueden y deben contribuir. Por lo tanto, es esto de como actores económicos que generan todo el PIB mundial prácticamente, son su responsabilidad. Por lo tanto, es como está viendo este paradigma de que desde la empresa, desde el mundo privado, puedes generar beneficios económicos, pero mientras generas valor social y medioambiental. Por lo tanto, ha sido un gran descubrimiento y muy contenta de este momento actual. Luego ya veremos. Quizá lo que me queda luego es una ONG, pero por ahora estamos aquí. Bueno, muy bien. Alejandra, para mejorar en nuestro trabajo dependemos de varios factores. Tú los conoces bien. Pero bueno, yo destacaría 2. El desarrollo de nuestras propias competencias, expectativas y logros en el día a día de la organización, y que esos logros además sean percibidos, interiorizados y puestos en valor por los managers, por los directivos, para que puedas alcanzar mayores cuotas de responsabilidad.
¿qué crees que es más difícil? ¿El logro o alguien que lo ponga realmente en valor? Creo que las dos son igualmente importantes e igualmente difíciles, pero están muy conectadas. ¿A qué me refiero? De que para mí, sinceramente, es muy difícil plantear una mejora sola. Es decir, tienes que estar conectado con tu equipo. Es tu equipo el que te hace creer, tanto tus compañeros, tanto tus subordinados, como los que tienes arriba. Por lo tanto, para mejorar, ya no necesitas que tu manager te ponga en valor, sino que te ayude a este camino. Para mí es muy importante esta visión colaborativa de entender que los puntos de mejora y los puntos fuertes es algo que se tiene que compartir continuamente, que se tiene que estar hablando y que se tiene que estar trabajando. Por lo tanto, ya no es tanto que el de arriba me ponga en valor y me descubra, sino que me ayude en ese camino. Para mí creo que ha sido muy importante en todos los trabajos que he tenido ir encontrando estas figuras como un poco de mentor-mentora, ¿no? De tener esta referencia de alguien de arriba que te ha descubierto un poco como diamante en bruto, pero que te ha ayudado a mejorar. Por lo tanto, son dos cosas que están totalmente conectadas y ya no solamente con los managers, sino, digamos, con también tus compañeros, la parte de equipo de abajo, es decir, con todo el mundo. Por lo tanto, para mí la mejora es algo muy colaborativo y que se basa en el aprendizaje. Por lo tanto, es muy compartido. Muy buena respuesta y sobre todo un aviso a los managers de que sí, a los managers y a los colegas de trabajo, ¿no? Pero de que estén con los ojos abiertos porque que tú ayudes a crecer a alguien te hace crecer a ti. Totalmente. Y esto es algo que yo insisto mucho cuando hablo de la propuesta de valor, ¿no? La propuesta de valor no es presentarte tú, sino es explicar de qué manera puedes hacer crecer a tu entorno, ¿no? Y en este sentido yo creo que tu respuesta va por aquí. Muy bien, buena respuesta. Estuviste en una gran consultora, lo has comentado, una de las top 4, lo recuerdo, fue justo al acabar economía en la universidad. Y bueno, yo me acuerdo en aquel momento, no sé qué año era, pero eras el orgullo de tu comunidad, ¿no? Porque prácticamente no habías terminado la carrera y ya te habían venido a buscar. Y antes de cumplir 3 años ahí, llevabas 2 años y medio, una por el estilo, y en plena promoción interna decidiste marchar. Y es algo que nos sorprendió mucho a todos. Y te pregunto ahora, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas. Yo creo que hubo principalmente dos grandes factores. O sea, para mí, estar en una Big Four en su momento fue esto, justo salir de la carrera. Es el mejor sitio donde podría haber estado. O sea, aprendí muchísimo a nivel metodológico, a nivel de trabajar, a nivel de todo. O sea, a mí ahora me ha abierto muchas puertas, pero en su momento, como todo, es una balanza, ¿no? Entonces, yo cuando entré, a mí me compensaba mucho todas las demás cosas, pero llegó un momento en que se hizo insostenible, por dos factores principalmente. El primero y el más importante era un tema de valores compartidos, de propósito. Es decir, yo al final, yo estaba trabajando para el sector público, o sea, yo estaba en una Big Four trabajando para el sector público. A mí esto me llenaba mucho porque, como te decía al principio, para mí era muy importante esta parte de valor social y lo estaba consiguiendo, pero lo estaba haciendo en una empresa privada que era la máxima expresión del capitalismo. Por lo tanto, a mí esto me generaba unas incongruencias que durante un tiempo las pude salvar porque me gustaba mucho lo que hacía, aprendía muchísimo, estaba rodeada de gente súper potente, o sea, como que durante un tiempo pude vivir con esta incongruencia, al final aprender a vivir con las incompatibilidades es algo importante, pero llegó un momento que se hizo muy insostenible porque esta incongruencia sumada al hecho de que empezó, bueno, como las Big Four todos sabemos, su modelo de negocio también se basa mucho en el overtime. Hubo épocas muy duras, muchísimo trabajo, me generó problemas personales y llegó momentos que yo me planteaba y decía, digo, es que si estuviese hasta las 4 de la mañana operando a un niño corazón abierto, es decir, esta parte de valor social, dices, pues lo entiendo, sí. Pero es que no era el caso. O sea, al final llegaba un momento que sentía continuamente esta desconexión y yo miraba hacia arriba y veía todo el mundo que tenía delante. Además, como bien decías, me acaban de hacer una promoción interna doble, es decir, como algo positivo. Yo estaba en un muy buen momento del equipo, podía haber hecho lo que quería, pero yo miraba a todo el mundo que tenía encima mío, o sea, a mis experience, a mis managers, a mis directores, yo miraba hacia arriba y no veía futuro, o sea, los veía peor que yo, todavía más quemados, y entonces era con esa sensación de decir, es que ¿qué hago aquí? O sea, ya he cerrado ciclo, o sea, aprendí muchísimo, exprimí todo lo que podía hacer, como que me vendí durante un tiempo mis valores por aprender mucho, pero que llegó un momento que ya no lo era, entonces esta desconexión tan grande ya se hizo insoportable. Y al final fue eso, pues el cúmulo de no compartir valores, no acabar de sentir ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, puedo estar aprendiendo mucho intelectualmente, pero el ¿para qué? Me faltaba, y todo esto a expensas de mi vida personal. El propósito. Sí, totalmente.
O sea, fue una mezcla de cosas, pero la parte esta de compartir realmente y el para qué era algo muy importante que me faltaba. Sí, además supongo que viste gente que estaba como instalada en la rueda del hámster. Totalmente. Te lo digo porque, bueno, yo también he trabajado en organizaciones internacionales en que la presencialidad era extrema y me ha gustado este ejemplo que has puesto del cirujano que pues, puede estar operando un corazón a las 4 de la mañana, porque hasta un cirujano necesita estar despejado, muy despierto y haber dormido todas sus horas para poder operar a corazón abierto. Es decir, y yo creo que esto muchas veces estas multinacionales que funcionan con este sistema de horarios no lo tienen en cuenta, que nosotros tenemos un rendimiento máximo que dura unas horas y luego ese rendimiento baja, ¿sabes? Entonces, es decir, no existe Superman, no somos robots, somos personas y las personas tenemos un tiempo de máximo rendimiento, pero es como ahora, en la pandemia sabemos que no se puede hacer una formación de más de dos horas y media online. ¿Pero por qué? La gente podría estar conectada 8 horas, pero ¿cuál sería el rendimiento? Cero, porque tú a las 2 horas desconectas, incluso antes, ¿eh? Incluso antes ya desconectas, con lo cual es un pequeño problema. No, totalmente. Bueno, te lanzo la tercera pregunta. Bueno, ya tenemos, para empezar, una causa de mejora, que es la falta de propósito corporativo, y un efecto, que es tu salida de la empresa. Ahí recuerdo que te tomaste tu tiempo y finalmente te diste cuenta que el salario también debe ser emocional, ¿vale? Todo esto que estás explicando, valores, etcétera, y aplicaste a una empresa mucho más pequeña, también global, donde sigues hoy después de 4 años. He leído en tu perfil de LinkedIn una frase que cito textualmente, que pone: los principios económicos deben ir más allá de los valores materiales, basándose en el bienestar humano, la igualdad social y la sostenibilidad medioambiental. Lo creo firmemente y trabajo para conseguirlo. ¿Qué te llamó la atención de esta empresa, de Roots for Sustainability? La verdad es que, claro, como yo estuve en esta empresa, era una Big Four, empresa grande, multinacional, jerárquica, como me fui como totalmente a lo contrario, ¿no? Y además, la empresa donde estoy ahora, R4S, es una consultora boutique, es decir, es un nicho, hablamos temas de sostenibilidad corporativa, medición de impacto social, un tema mucho más específico. Y luego, a nivel de tamaño, es una empresa como mucho más innovadora. Cuando yo entré eran los 3 socios y yo fui la primera incorporación. Ahora ya somos 13, 14 personas, es decir, que hemos crecido durante todo este tiempo, pero era como un momento de la empresa en el que estaban empezando a crecer, por lo tanto a mí me atraía lo que hacían, pero el hecho también de que todavía estaba todo por hacer. Por lo tanto, innovación, los límites te los pones tú. Era un poco tanto desde la perspectiva del momento de la empresa como principalmente la filosofía y lo que hacían. O sea, al final era esto de... una de las primeras preguntas que me hicieron cuando me hicieron entrevista tenía que ver con... Me preguntaron directamente, ¿qué quieres hacer? O sea, a nivel profesional, ¿qué quieres conseguir? Y no se referían a qué posición quieres tener. O sea, a mí la titulitis me da exactamente igual, sino el para qué. El para qué que a mí me faltaba en Deloitte, pues aquí, desde el primer momento, las primeras conversaciones, ya lo teníamos. Entonces, en las primeras conversaciones ya te explicaban, nosotros como empresa estamos aquí para conseguir acompañar a organizaciones que mejoren su impacto. Es decir, no te hablaban de qué clientes, es qué es lo que queremos conseguir como empresa y el camino para llegar ahí lo vamos a poner nosotros. Por lo tanto, era como este atractivo de tener claro el para qué, de por qué había nacido la organización, qué es lo que quería, el atractivo temático que compartía mucho esta parte de filosofía, de la parte esta de generar este valor a través de... Para mí era uno nuevo, o sea, para mí era un nuevo capítulo que era generar valor social a través de la empresa privada. Pero luego también esta parte más pequeña, más cercana, más innovadora. Y bueno, de momento es mi experiencia laboral más larga, llevo 4 años, por lo tanto vamos bien. Además, lo que me gusta más es que estaba como fuera de guión, ¿no? Quiere decir que tú cuando estabas estudiando y cuando, bueno, recuerdo que además en tu Erasmus estuviste en el Parlamento Europeo, trabajando en el equipo de un eurodiputado, que eso supongo que también debió ser un aprendizaje a nivel de política global bastante interesante, que siempre dentro de la macroeconomía, pero claro, estabas muy focalizada hacia la macroeconomía, el mundo de la gran empresa, de la administración pública, etcétera, con lo cual algo muy fuerte tenía que pasar, que es lo que acabas de explicar, para que tú estés ahí 4 años con vistas en fin, a mejorar y crecer ahí dentro, ¿no? Que yo creo que es interesante. Muy bien, muy bien. Siguiendo también con tu perfil en LinkedIn, me llama la atención que al igual que muchos colegas de tu generación, si me dejas decirlo, millennial, no destacas tu cargo o tu posición, que es una de las cosas que normalmente los headhunters siempre piden y la gente incluso siempre es una de las cosas que buscan, no yo, ¿eh? No es mi caso. Yo me dedico al personal branding y ya sabes que busco más
la propuesta de valor, la filosofía, algo que esté más ahí que no el cargo, ¿no? Porque los cargos son, al final no dejan de ser meras etiquetas. Entonces, no destacas tu cargo, tu posición, sino que te suscribes, digamos, directamente a la visión y a la propuesta de valor de la empresa, que es, en este caso es fomentar y medir organizaciones sostenibles, ¿no? Y te quería preguntar si esto ha sido una idea tuya o es una política de empresa o cómo lo están gestionando. No es una política de empresa, de hecho, quizá alguien más de mi equipo lo tiene, pero no lo sé. También nace un poco de mí desde esta perspectiva, como te decía antes, yo sí que comparto lo tuyo, cero titulitis, y para mí lo importante es para qué estoy haciendo las cosas y qué es lo que estoy consiguiendo. Por lo tanto, a mí me da igual que empecé como consultora, luego project manager, ahora area manager, o sea, me da lo mismo. O sea, para mí el foco es esto, ¿no? Y creo que el tipo de empresa que somos, el tipo del equipo, estamos compartiendo lo mismo. Entonces, no sé si alguien más del equipo lo tiene, pero creo que una de las cosas más importantes y que más valoro de la empresa es que es una coincidencia, pero creo que habla mucho. Todo el mundo de mi equipo, ahora mismo somos varios departamentos dentro de la empresa, pero en mi equipo somos 8, todas las personas de mi equipo han llegado a R4S después de una experiencia en una empresa convencional, acabando quemados, no compartían valores, es decir que por diferentes vías hemos acabado todos en la misma empresa compartiendo la filosofía, sabiendo exactamente qué es lo que queremos conseguir, y es algo compartido dentro de todas las personas del equipo y es algo que nos ayuda mucho por la naturaleza de nuestro trabajo, evidentemente, pero luego en generar estas conexiones. Entonces, yo creo que soy la única de mi equipo que tiene esto en su LinkedIn, pero que todo el mundo de mi equipo podría perfectamente tenerlo, porque realmente es algo muy compartido y creo que es una de las claves del éxito también de nuestra empresa. Por lo tanto, el tema del propósito para mí es súper clave y ahora mismo no me planteo cambiarme de trabajo o irme a otra empresa que esto no lo tenga. Es decir, para mí es un requisito básico sin ninguna duda. Sí, yo te lo he preguntado porque me llama la atención la coincidencia de que yo muchas veces cuando voy a dar una clase en la universidad a alumnos de tercero, ya casi de cuarto de grado, etcétera, y una de las cosas que les digo es que a veces es muy difícil alcanzar un propósito cuando no lo consigas, porque a veces para alcanzarlo necesitas que haya pasado un accidente o que haya habido un cambio muy radical en tu vida. Cuando no lo consigas, es bueno que te plantees si puedes adoptar el propósito de tu propia organización. Es decir, adopta el propósito como si fuera tuyo, ¿no? Cosa que creo que has hecho tú y que no solo lo has adoptado, sino que además lo has cuidado con mimo, ¿no? Total. Por lo que estás contando, con lo cual, sí. Estamos acabando. Te quería preguntar, entiendo que la posición en la que entraste ha evolucionado, nos lo has comentado, entraste como assistant o como lo que fuera y después project manager, general manager. Explícanos, Alejandra, de qué manera lograste asumir esas mayores responsabilidades dentro de la compañía. Yo creo que aquí influyó mucho lo que te contaba antes, que cuando entré yo era una empresa que estaba justo empezando a crecer, que yo fui una de las primeras incorporaciones, por lo tanto era una evolución bastante natural, pero creo que hay principales factores que ayudan a esta evolución. Para mí, uno tiene que ver con el hecho de la conciencia, es decir, ser consciente de tus puntos fuertes, tus puntos débiles, o sea, esta visión constructiva para poder seguir avanzando, es decir, esta mirada interna de, oye, vamos a situarlo. Y luego lo que... Introspección. Totalmente. Sí, señora, introspección. Y luego lo que te comentaba antes de compartirlo y aprenderlo con el entorno. Es decir, ya no solo en una reunión de evaluación de año con tu manager, sino de manera continua, pedir feedback, hablar de manera abierta con el equipo, ya no solo con los de arriba, como decía antes, también con los compañeros, con los de abajo, cómo hacer las cosas diferentes, esto cómo funciona, porque es que sinceramente lo pienso, se aprende y se crece de manera conjunta, o sea, esto de no mejoras por ti mismo. Sí. Y al final también porque hay un tema muy importante para mí, que es cuando estás en la universidad te enseñan conocimientos, pero lo importante para trabajar no es el conocimiento, son las habilidades y eso no te las enseña nadie. Y las actitudes. Estoy totalmente de acuerdo. Que en este caso, que esto es algo que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Nadie te explica cómo gestionar tu tiempo, cómo gestionar equipos, cómo dar feedback de manera constructiva, cómo relacionarte con el cliente. Tú puedes hacer un cursito de 3 horas, pero no te sirve de nada, entiéndeme. Entonces, es esta parte de construir, de compartir, y creo que también a mí me ha ayudado mucho el fijarme en los demás. Es decir, yo me hago esta introspección, pero también soy capaz de reconocer en las demás personas de mi equipo qué hacen bien y poder aprender. O sea, yo, por ejemplo, uno de mis retos ha sido siempre, a nivel comunicativo, hablo muy rápido, a veces, o sea, bueno, ha sido un tema de mejora y es una de las cosas que Raimon, mi jefe, hace muy bien. Por lo tanto, yo he aprendido mucho de él, haciendo preguntas, fijándome.
Por lo tanto, para mí, esta parte de mejora tiene que ver un poco recapitulando introspección, el pedir feedback continuamente y el compartir con los demás, mirar, observar, hablar, que es esto, que son las cosas que te van dando herramientas y te permiten, pues poco a poco, ir avanzando. Al final, uno solo no lo va a poder conseguir. Aquí hay un concepto también de autoliderazgo, si me permites, porque una de las cosas que creo que es buena es que si tú estás en un lugar donde, por ejemplo, no existe la cultura del feedback o del retrofeedback, incluso, que lo crees tú. O sea, ¿no estás de acuerdo que hay Totalmente. que atreverse? Porque si tú no eres capaz de saber en todo momento cuál es la percepción que están teniendo los demás sobre ti, pero ya no solo tus clientes, sino incluso tu propio equipo, ¿no? Es muy difícil que tú puedas entender que estás encajando o no encajando, ¿no? Es decir, yo la cultura del feedback la tengo como casi obsesiva. Hay un libro fantástico que se llama Smart Feedback que te recomiendo, que lo han escrito además tres buenas compañeras, y explica un poco cómo pedirlo de una manera continua y los beneficios que da, ¿no? Porque tú los has listado, pero de alguna manera encuentro que sí que es cierto que ahí son clave, ¿no? Este capítulo de hoy se titula Cómo mejorar en el trabajo. Tú nos has dado unas claves y es cierto que desde el punto de vista del personal branding, yo siempre hablo que a veces hablo de modificaciones en el modelo de negocio personal, en la mejora del trabajo. Es decir, tú cuando no tienes trabajo, lo que ha pasado es que te has quedado sin clientes, ¿vale? Porque cuando estás trabajando para una empresa tienes un monocliente. Tu cliente en realidad ahora mismo se llama Roots for Sustainability, que a su vez tiene otros clientes a los que tú trabajas y sirves con ciertos proyectos, ¿no? Pero tienes un monocliente. Y sí que es cierto que cuando, por ejemplo, cuando estás sin trabajo, te has quedado sin este cliente, con lo cual tienes que ir a buscarlo. Cuando quieres mejorar el trabajo, tú sigues teniendo ese cliente y lo que tienes que hacer es ser capaz de trasladarle muy bien tu propuesta de valor a este cliente para que entienda cuál es el lugar exacto que ocupas en la organización, en la transmisión de la cadena de valor, ¿vale? Porque al final esto no es una fábrica, por supuesto, y nosotros somos personas, pero sí que es verdad que si no hay valor, no hay persona. Sí, sí. O sea, las empresas que están haciendo, pues están sacando de encima a aquellas personas que consideran que no aportan valor. No porque sean mayores, ni porque sean pequeñas, ni porque sean viejas, ni porque sean jóvenes, ni porque tengan antigüedad, sino porque no tienen una percepción de valor. Y es posible que no la tengan por falta de cultura de feedback. De ahí venía un poco este encadenamiento, ¿eh? Pero sí que es verdad que entonces en este modelo de negocio personal hay que trabajar la columna central. Hay un modelo que se llama Business Model Canvas, que lo crearon dos cracks, Osterwalder y Piñer, y que se está utilizando en lo que se llama Agile Management o, si quieres, Lean o Design Thinking, ¿no? Todos estos sistemas que son colaborativos, básicamente, primero de todo colaborativos, pero que luego lo que vienen a hacer vienen a cuestionar la idea de que las personas no nos podemos gestionar a nosotros mismos como si fuéramos una organización en nosotros mismos, ¿no? Es de alguna manera el principio del personal branding esto. Entonces, en una mejora tienes que poner en tela de juicio si tu propuesta de valor actual es suficiente. Esto es lo primero, ¿vale? Si estás acertando con tu cliente, porque claro, muchas veces uno piensa, mi cliente es, no sé, pues no sé si trabajáis para Danone, sí, me parece, justo. me comentaste una vez, ¿no? Vale, pues tu cliente es Danone, sí, es cierto, tu cliente es Danone, pero el cliente que te va a poner en valor dentro de la organización es tu jefe directo, ¿vale? Pues, esto es así, entonces tú tienes que estar muy bien con los dos y no puedes descuidar a estos clientes y quizá con cada uno necesitas gestionar una propuesta de valor diferente. Totalmente. O sea, y en mi caso, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que yo también en la empresa, o sea, en R4S, yo tengo un rol de gestión de equipo. Por lo tanto, tengo muchos roles de gestión de equipo, de gestión del cliente, de entregables. Por lo tanto, el cliente ve unas cosas, pero mi equipo y mi jefe ven otras. Entonces, claro, totalmente de acuerdo en esto y vincula mucho esto con lo que decíamos al principio de la introspección, el feedback. O sea, es decir, creo que el feedback es algo compartido, pero esta parte de conocerse a sí mismo y tener esta capacidad crítica de manera constructiva siempre, pero decir, oye, esto es mejorable, aquí es donde voy bien. O sea, es un punto importante, el punto de partida para, bueno, todo lo que viene después. Totalmente. Bueno, siempre intento cerrar las entrevistas con una pregunta sorpresa. Lo siento, no te he avisado con tiempo. ¿La tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?
con cebolla. No has tardado mucho en decidirlo. No, estaba clarísimo. Dime una cosa, ¿por qué? Porque tengo gente que ha defendido el sin cebolla a muerte y también con Para mí es el toque dulce. Ahí está, dulce tostado. Justo. Yo lo defino como el dulce tostado delicioso porque la cebolla tiene que estar un poquito tostada, ¿no? No vale aquello que esté medio solo un poco, no, ha de estar un poco pasadita. Bien. Bueno, pues nada, espero que la próxima vez compartamos una buena tortilla de patatas con cebolla y una cervecita. Y Alejandra, muchísimas gracias por este atraco que te he hecho esta semana y por haber contestado también esta entrevista, ¿vale? Creo que eres un buen ejemplo. Venga. Muchas gracias. Espero que te haya gustado esta entrevista con Alejandra Vara. Debo hacerte una confesión. Es mi sobrina y además la quiero como una hija y le he seguido muy de cerquita la carrera, por eso tenía tantos datos. Pero bueno, espero que te haya sido de utilidad. Yo creo que es una buena lección millennial la que deberíamos aprender en otras generaciones de propósito, valores y cómo enfocar una mejora no siempre basada en la remuneración. Si te ha gustado, por favor, dale al like, compártela y nos escuchamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.